Bueno, ¿cómo diseñar? Sí, yo creo que hoy, quienes estamos trabajando en educación en línea, estamos viendo como diferentes escuelas, ¿sí? De la educación virtual. Hay escuelas que privilegian, por ejemplo, la parte tecnológica, ¿sí? La parte informática, y por eso aprendemos a utilizar una cantidad de aplicaciones. Hay otras escuelas que se centran más en los recursos, entonces a mayor cantidad de recursos parecería que los recursos nos van a solucionar nuestros problemas o estrategias de enseñanza. Hay otras escuelas que más se enfocan en una planificación de la docencia en línea y probablemente esta tercera escuela es la que yo quiero compartir con ustedes en esta tarde y que espero que sea complementaria a los enfoques que ustedes han venido trabajando durante el curso. Y cuando yo hablo de la docencia en línea, yo parto al menos de este esquema, ¿sí? Para poder hablar de la educación virtual, docencia en línea, e-learning, ¿sí? Es importante partir de algunos fundamentos tecnopedagógicos que nos impliquen de alguna otra manera mediar la tecnología con la pedagogía y el conocimiento disciplinar. Uno de los modelos que probablemente ustedes habrán escuchado es el modelo TEPAC, que permite integrar tecnología con pedagogía y el conocimiento disciplinario. También es importante que estos modelos vayan acompañados de ciertos principios que orientan el diseño pedagógico en un aula virtual. En uno de esos principios, por ejemplo, se me ocurre el diseño instruccional o principios de la enseñanza instruccional de Merrill, que te propone, por ejemplo, en un aula virtual, partir de un problema, luego de poder reconocer actividades previas o significativas, luego demostrar a partir de la teoría, luego llevar a la acción y después socializar, integrar, evaluar, etcétera. ¿Sí? Ahí también tendríamos que hablar, por ejemplo, del diseño universal del aprendizaje, que nos permite, a través de las herramientas TIC o las tecnologías, nos permiten integrar diferentes formas de conocimiento, desde lo visual, lo audiovisual, lo kinestésico, etc. Una vez que tenemos la fundamentación, pasamos a la planificación docente. Y creo que es importante, ¿sí?, que en todo entorno virtual de aprendizaje, más allá del aula virtual, más allá de las herramientas y de las TIC, es importante que el docente tenga en cuenta la importancia de su planificación docente. Y el primer instrumento que tenemos en la planificación docente es el sílabo, es el plan docente. Ahí está prácticamente el diseño de cómo vamos nosotros a desarrollar una asignatura o una materia. Yo a veces garantizar un perfil de egreso, el sílabo probablemente lo que habrá que adaptar, ¿sí?, son las estrategias metodológicas que me permitan responder en ámbito de garantizar un perfil de egreso. El sílabo probablemente lo que habrá que adaptar, ¿sí?, son las estrategias metodológicas que me permitan responder en ámbitos no presenciales. Un entorno virtual, aquí están hablando de ambiente virtual, y también evidentemente la evaluación tendrá que responder a este cambio de estrategias metodológicas. Puede ser que a lo mejor en algunos entornos virtuales de aprendizaje se trabaje, además del sílabo, en una guía de aprendizaje, ¿sí? Que, digamos, ahí hay una discusión, ¿no? A partir de algunas disposiciones que ha hecho el Consejo de Educación Superior para modalidades híbridas, la guía de aprendizaje no es lo mismo que el sílabo, y ahí me van a disculpar, ¿sí? La guía de aprendizaje es otro instrumento de la planificación docente, ¿sí?, que sirve de comunicación del sílabo, entre el sílabo y el estudiante. Es un puente de comunicación, ¿sí? Y a su vez, evidentemente que esta guía de aprendizaje lo que intenta es organizar el aprendizaje, que nos pongamos en los zapatos de los estudiantes para saber cómo se va a desarrollar una asignatura de manera previa. Luego, bajamos de la planificación docente y tenemos que hablar de la organización de los aprendizajes, ¿sí? Porque no vamos a quedarnos solamente en clases magistrales. Uno de los grandes problemas a lo mejor que hubo cuando comenzó la pandemia, en el cono sur están utilizando Jitsi, entonces parecería que la clase presencial se la trasladaba a una plataforma tecnológica sincrónica, ¿sí? Pero sabemos que probablemente ese contacto docente, que es uno de los aprendizajes, no es el único dentro de la educación en línea. También habría que pensar en el aprendizaje autónomo. Este es un tiempo idóneo para que los estudiantes vayan fomentando un aprendizaje autónomo, sean más independientes en su aprendizaje, que no solamente se queden probablemente en lo que el sílabo les plantee, sino que puedan ampliar sus conocimientos. Hay algunos teóricos, cito aquí a Cristóbal Cobo y John Moravec, que tienen un famoso libro,
año 2013, el aprendizaje invisible, que ellos hablan de que las tecnologías han generado esta ampliación del aprendizaje, ¿sí? No es solamente lo que la escuela o la institución escuela me pueda brindar o universidad, sino que también las tecnologías me permiten ampliar, abrir ese aprendizaje, ¿no? Fuera del espacio y en otros tiempos. Y ese es el aprendizaje invisible. Yo muchas veces en los cursos, vuelvo a repetir la metáfora que repito, todos tienen WhatsApp, son dominadores de WhatsApp. Yo pregunto si alguno de ustedes hizo un curso de WhatsApp en la universidad. Todos aprendimos y probablemente después aprendimos a enviar imágenes y a formar grupos y a lo mejor algunos de ustedes han tenido alguna experiencia complementaria del uso del WhatsApp, evidentemente en sus clases. Hay que pensar en un aprendizaje práctico, ¿sí? Y ese aprendizaje práctico tiene que ver que la teoría no solamente se quede en un esquema teórico, sino que vaya a la práctica. Y ahí qué importante, por ejemplo, es ese aprendizaje basado en proyectos, ese aprendizaje a lo mejor basado en la investigación que parte de una realidad y que permite comprobar a lo mejor alguna hipótesis y presentar resultados, en resolución de problemas o de casos o de dilemas, en fin, esos aprendizajes que permitan integrar la teoría con la práctica. Y probablemente uno de los grandes ausentes, y me alegro mucho que hayan tenido ustedes también un taller sobre eso, al inicio de la pandemia, y estoy hablando de datos de investigaciones iniciales, fue el trabajo colaborativo, ¿sí? El trabajo colaborativo también se ha mostrado en estos tiempos de pandemia como un aprendizaje que de alguna u otra manera ha garantizado también el proceso de enseñanza-aprendizaje, donde nuestros estudiantes, no solamente en contacto con el docente, sino que también puede ser una fortaleza en función de ir generando estos equipos de trabajo, sea sincrónicos o sea asincrónicos, para lograr en este caso los objetivos educativos de una asignatura. Y después, evidentemente, estamos hablando nosotros de estrategias sincrónicas en tiempo real, asincrónicas, y algunas metodologías emergentes que comienzan a emerger como pedagogías innovadoras. Por eso, todos estos aprendizajes, de alguna u otra manera, nos van a llevar a plantear actividades, y esas actividades van a responder, evidentemente, a resultados de aprendizaje o a objetivos educativos en función también del perfil de ingreso, sea en una modalidad en línea, sea en una modalidad a distancia, o sea, ahora que están planteando o hablan de una modalidad híbrida en tiempos donde probablemente también los niveles de conectividad hay dificultades todavía, hay brechas digitales en diferentes partes del país. Creo que la docencia en línea, y perdónenme antes de entrar al tema de actividades, ha cambiado su concepción. Antes todo se resolvía en el aula presencial, ¿sí? Y por eso el espacio físico nos permitía generar el proceso de enseñanza, ¿sí? Por eso uno estaba cara a cara con los estudiantes, resolvía los problemas, se evaluaba en el aula de clase, uno firmaba, se iba a su casa, se acababa la clase, ¿sí? Ahora, esa parte espacial está trasladada a la temporalidad. Y ahora estamos viendo que no solamente un tiempo en Zoom puede generar un proceso de enseñanza-aprendizaje formal, sino que también a veces esos tiempos salen, y por eso decía el aprendizaje invisible, también se pueden convertir en tiempos diferidos, en otros tiempos donde se privilegiará evidentemente el aprendizaje autónomo o práctico del estudiante. Por eso es importante en esa temporalidad reconocer lo sincrónico en tiempo real y lo asincrónico en tiempo diferido. Y otro elemento que a mí me parece muy importante en estos tiempos de educación remota, no sé si llamarla en línea, pero sí educación remota o híbrida, es que creo que los docentes estamos recuperando nuevamente la capacidad de la escritura, ¿sí? De esa escritura pedagógica, ojo, no estoy hablando, probablemente muchos de ustedes están realizando escritura académica, científica, investigativa, pero esa escritura pedagógica, ¿sí? Es importante. Y esa capacidad de poder escribir y esa capacidad también de poder leer en pantalla son indispensables hoy en día en educación en línea, ¿sí? Porque si no, hay uno de los grandes problemas o dificultades que estamos encontrando en este momento, es la dificultad de tratar de escribir una actividad y por otro lado, la capacidad de poder leer y comprender la consigna o la actividad que el docente en este caso diseña. Frente a todo esto, quiero entrar en todo caso a que conversemos sobre lo que son las actividades o actividades virtuales o actividades para un entorno virtual de aprendizaje. ¿Cómo se define una actividad? Una actividad se define
como aquellas actividades virtuales de aprendizaje que son presentadas al estudiante o realizadas por él a través de un entorno virtual de aprendizaje. No es una actividad no es que el profesor es el que diseña, ¿sí? No es el profesor el principal protagonista de esta actividad, sino que es el estudiante, ¿sí? Y estas actividades van en función del desarrollo, ¿sí?, de sus competencias en función de su perfil de egreso, sea del perfil de egreso de la carrera o programa, o sea del perfil de egreso, pues, digamos que a lo mejor determine la asignatura. Ahí sí depende mucho de cómo esté la planificación de la carrera o programa. Promueven una interacción y colaboración entre los estudiantes. Esto es interesante, que no generan estudiantes pasivos, sino que les llevan inmediatamente a la acción, ¿sí? Y no solamente una acción individual, sino que también les permiten interactuar y, ¿por qué no?, también fomentan ese trabajo colaborativo, ¿sí? Eso sí, las actividades o actividades virtuales sí requieren de un acompañamiento, facilitación o guía del docente en línea, que puede ser en sus momentos sincrónicos en tiempo real o asincrónico en tiempo diferido. Los estudiantes interactúan con el contenido de otra manera. Y esto es interesante en el tema de las actividades. Hay algunos autores, aquí yo pongo algunos como Cabero, hay Manuel Aria, ¿no? Estoy hablando de algunos autores españoles que hablan de estas actividades. Me parecen interesantes porque las actividades llevan al estudiante a interactuar con el contenido de otra manera, ¿sí? No solamente repitiendo literalmente lo que dice un contenido, sino más bien probablemente no solamente de comprenderlo literalmente, sino a lo mejor implica también alguna inferencia. Puede ser que a lo mejor sean críticos frente a ese contenido, y la crítica no solamente implica una negación, sino una transformación para generar algo nuevo, ¿sí? Son creadores de contenidos. Las actividades nos invitan también a que sean creadores, que puedan proponer algo nuevo, fuera probablemente no solamente de lo que se pide, sino que también puedan generar esa capacidad de creatividad. Por eso, las evidencias, y ya vamos a ver, las evidencias son sumamente importantes, ¿no? Yo sé que están ligadas con los resultados de aprendizaje, pero las evidencias son importantes en función del desarrollo de la actividad. ¿Cómo van a presentar? Y ya vamos a ver que también ahí muchas veces hay un pequeño error que se comete cuando se manda a hacer actividades. No se manda el diseño de la actividad, se le pide el recurso. Vayan y háganme un organizador gráfico. Vayan y realicen una presentación en PowerPoint. Vayan y háganme una presentación en PowerPoint. Pero ¿cuál es la actividad? Pues me están diciendo el recurso. Por lo tanto, es importante establecer y diseñar una actividad en función de que el estudiante pueda presentar una evidencia. Ya vamos a ver un ejemplo más adelante frente a ello. Si seguimos con algunas definiciones para ir encontrando, digamos, un concepto de actividad, decimos que es una tarea desarrollada por los estudiantes en un entorno virtual de aprendizaje, que llamamos ambientes virtuales de aprendizaje, por competencias, ¿sí? Estimulan a los estudiantes a pensar, a resolver problemas, a reflexionar, a compartir, a colaborar y a generar nuevas ideas. Estimulan cognitivamente al estudiante y lo empujan más allá de lo formal. Es decir, no solamente que se queden en un cumplimiento, sino que a lo mejor puedan ampliar o pueda ser el punto de partida para que puedan ligarlo con otro tipo de conocimientos o que puedan seguir profundizando a posteriori, ¿no? Pone en práctica, en el fondo lo que buscan es poner en práctica el conocimiento adquirido. Si tenemos que buscar algunos modelos que permitan sustentar el diseño de actividades, a mí se me ocurre, es bastante interesante el modelo de Gilly Salmon, ¿sí? Que es una profesora británica, también que trabajó para ciertas universidades australianas, sobre cómo debería de alguna otra manera considerarse dentro de una actividad a partir de la interacción que implica esta relación entre los estudiantes y la acción, la puesta en práctica de un determinado conocimiento. Ella habla de 5 pasos, por ejemplo, que debería haber una bienvenida, una motivación, después hay que familiarizar, ¿no?, y proporcionar un puente entre el contexto cultural y social, la realidad del estudiante. A lo mejor también puede entrar aquí algo de la simbólica que manejan los estudiantes y el aprendizaje. Se puede dar y recibir información, facilitando cuáles son aquellos recursos, cuáles son aquellos medios que va a utilizar el estudiante para desarrollar su actividad.
después se le genera un proceso de construcción del conocimiento al estudiante y después en su desarrollo se va brindando la facilitación, es decir, el apoyo con el fin de que pueda llegar a la finalidad o cumplir la meta con esa actividad. ¿Sí? Solamente un modelo referencial, no lo vamos a profundizar en este momento. Si tenemos que hablar de una tipología de e-actividades, hay varias tipologías de actividades virtuales o e-actividades. Algunos de ustedes dependerán mucho de la escuela que usted, en educación en línea, que a lo mejor usted tenga sintonía. Pero yo quisiera proponer, ¿no?, al menos una tipología de e-actividades o actividades virtuales que manejan dos autoras, Ornelas y Romero, de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿sí? Que la tipología va en función de la temática, digamos de la intencionalidad más que la temática. Hay actividades de análisis y síntesis, que llaman ellas actividades virtuales. ¿Y qué implican estas actividades virtuales? Implican el análisis, ¿sí?, de la teoría, de textos, y a su vez ese análisis sintético que me lleve a relacionar causa, efecto y probablemente con algunos otros elementos. Perdón que voy a utilizar esta varita mágica, ¿sí? Donde el aprendizaje autónomo es, digamos, el predominio de aprendizaje en este tipo de actividades de análisis y síntesis. Y ellos proponen como evidencias de esas actividades, por ejemplo, uno envía una lectura, ¿sí?, y uno le pide que haga lo mejor o un alumno identifique 10 ideas principales. Puede ser un organizador gráfico, lo que es solvente, puede ser una infografía, puede ser una presentación, puede ser un resumen, puede ser un ensayo. Es decir, en este tipo de actividades, lo que predomina es el análisis en torno a textos o informaciones iniciales. También predomina la síntesis, se pueden encontrar esas causas, esas relaciones, esos efectos, y en función de que el estudiante pueda elaborar o reelaborar esa teoría para presentarla en una evidencia a través de algunos de los ejemplos que acabo de mencionar. Ellas también mencionan que hay otro tipo de actividades como las que son de investigación y resolución de problemas. En este tipo de actividades predomina el aprendizaje práctico, es decir, cómo esa teoría de alguna otra manera se vuelve práctica, de la teoría a la praxis, cómo la realidad se vuelve un escenario para poder aplicar, ¿sí?, el conocimiento o aquellos contenidos teóricos en función de poder, digamos, aplicar justamente esos conocimientos a esta parte de la realidad. Por eso, si hablamos de una evidencias de actividades, podemos hablar, por ejemplo, de una web quest o cuestionario en línea. Puede ser también una casa del tesoro, para los que utilicen casas del tesoro. Puede ser una resolución de casos, de problemas, de dilemas. Puede ser un juego de roles o pueden ser simuladores, ¿sí? Hay un tercer tipo de actividades que se llaman de interacción y comunicación. Probablemente en este tipo de actividades hay una explícita participación del docente. Y de alguna u otra manera puede ser que el aprendizaje en contacto docente sea mucho más evidente en este tipo de actividades, donde se pone en común, ¿sí?, resultados, se reflexiona, se dialoga, se recibe retroalimentación, etc. Por eso, como evidencias de estas actividades, podemos hablar de los foros, por ejemplo, de los chats o de las videoconferencias que uno puede organizar en tiempo sincrónico con los estudiantes. No es que el foro o la videoconferencia los estudiantes están solos. Está también el docente ahí, pero está haciendo una retroalimentación, está dialogando, está reflexionando con los estudiantes, etc. ¿Sí? Por eso se llama de interacción y comunicación. Y por último, ellas definen, estas autoras, definen como construcción y actividades de construcción colaborativa del conocimiento. ¿Qué tiene que ver esto de construcción colaborativa del conocimiento? Probablemente el aprendizaje colaborativo es lo que predomina y lo que implica es esa interacción que hay entre los estudiantes para el trabajo colaborativo, ¿sí? Probablemente son esos procesos que a lo mejor el docente no necesita estar presente en ese momento, pero sí que va en el proceso donde los estudiantes van generando su propio proceso y que después en algún momento el docente tendrá que volver a revisar cómo va, ¿sí? Pero ya hay una cierta combinación entre la autonomía del estudiante y el proceso colaborativo donde se va generando justamente esta construcción colaborativa del conocimiento.
¿Qué evidencias se pueden utilizar para este tipo de actividades? Podemos hablar de wikis, ¿sí? Para los que les gusta utilizar wikis en un ambiente virtual de aprendizaje. Podemos hablar del blog, de la bitácora, ¿sí? De ese cuaderno en línea, ¿no? Ustedes a lo mejor han aprendido buenas herramientas con Blogger o con WordPress, ¿sí? El marcador social, sí, que en su momento estuvo en boga, pero me parece una estupenda idea para ir curando contenidos de manera colaborativa e ir generando también nuevos contenidos. La red social, las redes sociales que nos pueden permitir perfectamente para nuestro trabajo de construcción colaborativa de conocimiento. A mí, por ejemplo, en mis actividades me gusta mucho utilizar el Twitter, por ejemplo, y los hashtags para ir generando estos microblogs, ¿no? En función de una línea temática que nos pueda generar tendencia y que los estudiantes de alguna otra manera también reciban retroalimentación con un like, por ejemplo, ¿sí? Puede ser los muros o pizarras colaborativas, ¿no? Ahora que los murales virtuales o muros virtuales como Padlet están muy de moda, o se me ocurre Conceptor como pizarra colaborativa, ¿sí? Entonces, estas cuatro actividades o tipologías de actividades son las que de alguna u otra manera marcan, ¿no? Y me parece una fuente importante, cómo podríamos organizar esas actividades virtuales, ¿sí? Yo sé que hay otros tipos de tipologías, ya dependerá mucho de la línea que uno escoja, ¿no? Digamos, desde la escuela, y puede ser que a lo mejor en este proceso de pandemia vayan surgiendo nuevas propuestas de actividades también. Es que las actividades nos lleven a generar y a protagonizar el aprendizaje con nuestros estudiantes. Que los estudiantes sean protagonistas en estos tiempos de educación en línea, educación remota.